Ya, alguien me rayó mi presentación. Por favor, la persona que me la rayó, fíjense abajo en compartir ahí. La verdad. Le ruego, por favor, me saque la raya porque si no me embroma tanto trabajo que he hecho. No sé, la persona que me rayó, por favor, fíjense ahí. Ahí, ¿lo ven? Eso. Por favor, ¿me puede sacar la raya Ingeniero, esa? es que yo lo hice por error, pero el icono está atrapado y no puedo borrarlo. No sé si me salgo o cómo hago. No, Si me salgo de... lo que yo pido es que la borre, por favor, porque si no me frega todo el trabajo que he hecho, ya queda con una imperfección tanto que me ha costado realizar este trabajo. Bueno, no importa. Vamos, si puede me la borra, señorita, por favor, porque si no va a quedar en forma casi permanente la presentación. Le decía entonces que estábamos viendo el campo magnético y en el campo magnético habíamos visto que una carga móvil o una corriente genera un campo magnético, ¿ya? Establece un campo magnético cerca de donde se encuentra viajando la carga móvil. Y además el campo magnético ejerce una fuerza, ¿no?, sobre cualquier carga, pero mientras ella se encuentre en movimiento. Habíamos visto que el campo magnético se podía calcular, o mejor dicho, la fuerza que originaba un campo magnético sobre una carga móvil este, se podía calcular sabiendo la velocidad de la carga móvil y el campo magnético donde esa carga móvil se encontraba, y esa fuerza era perpendicular al plano que formaban la velocidad y el campo magnético, y además el sentido era tal cual, haciendo girar la velocidad respecto al campo magnético, regla de la mano derecha. Quiere decir que si la velocidad gira hacia el campo magnético, la fuerza F era perpendicular al plano que formaban la velocidad y el campo magnético, y el sentido, tal como les muestro acá, regla de la mano derecha. Eso habíamos visto la clase pasada y podíamos calcular el vector campo magnético como, o mejor dicho, la fuerza sobre la carga móvil como el producto de la carga por la velocidad, por el campo magnético, producto vectorial. El producto vectorial es un vector. También habíamos dicho de que una vez establecida la fuerza, si desarrollamos este producto vectorial, entonces la expresión del módulo de la fuerza era multiplicar el valor de la carga por el módulo de la velocidad, por el módulo del vector campo magnético y por el seno del ángulo θ, donde θ era el ángulo que forma la velocidad con el campo magnético. Vamos a verlo. La velocidad con el campo magnético forman un ángulo θ. ¿Bien? Habíamos calculado las unidades de B y eran los Tesla, que son Newton, ampere a la -1, metro a la -1 es un Tesla. Habíamos también observado que las líneas de campo magnético, que el campo magnético trazaba sus propias líneas de campo magnético y siempre nacían, si es que yo tengo dos imanes permanentes del polo norte hacia el polo sur y ellas son cerradas las líneas de campo magnético y permanentemente son tangentes, ¿verdad?, al campo magnético. Es lo mismo que el campo magnético genera sus propias líneas y obviamente en ese caso el campo magnético será tangente, ¿verdad?, a la propia línea que él genera. Habíamos también hablado del flujo magnético, para lo cual definíamos el flujo magnético como la integral del campo magnético por un pequeño diferencial de área, Si integrábamos a toda la superficie,
Entonces, podíamos hacer la integración hacia toda la superficie y obtener el flujo. El flujo era un escalar. Entonces, el flujo va a ser igual al producto escalar, la integral quiere decir que va a estar extendido a toda la superficie del producto escalar entre el campo magnético y el vector representativo del área diferencial de área. Y si desarrollamos este producto escalar era igual a B por A por el coseno del ángulo θ, el diferencial de phi. Integrado me va a dar el flujo. Y habíamos visto que el flujo será máximo si es que el campo magnético entra en forma perpendicular a la superficie. Y será cero si el campo magnético es permanentemente paralelo a la superficie. Y las unidades del flujo magnético eran los Webers. Son Tesla por metro cuadrado el Weber. Tesla por metro cuadrado del Weber. Por último, habíamos visto la fuerza sobre un conductor. Dado un conductor por el cual circula una corriente, hay cargas en movimiento, entonces sobre el conductor se genera una fuerza de origen magnético. Vuelvo a repetir, yo tengo un conductor como el celeste, en el cual hay un campo magnético entrante al monitor de su computadora, a la pantalla de su celular. La velocidad es la velocidad de la carga es paralela al eje X, el conductor tiene una longitud tal como L y se podía calcular la fuerza que genera el campo magnético sobre todas las cargas en movimiento, lo que es lo mismo sobre el conductor, y era el módulo de esa fuerza era I por L, o sea, el valor de la intensidad eléctrica por la longitud del conductor por el campo magnético. Ahora bien, si por alguna razón el campo magnético no entra perpendicular a la pantalla del monitor, sino formando un ángulo cualesquiera, ¿verdad? Con el eje X, en ese sentido, entonces podíamos calcular la fuerza como I multiplicada por el producto escalar entre L y diferencial de B. O lo que es lo mismo, producto vectorial, lo mismo el módulo de I por el módulo de L, por el módulo de B, por el seno del ángulo θ, donde el ángulo θ es el ángulo que forma B e I. Y habíamos visto la fuerza sobre una espira rectangular y la fuerza sobre una espira rectangular, más que todo habíamos visto el par que se formaba, que es un momento que era igual a, el par era igual, el valor del par era igual a I por A por B por el seno del ángulo θ, donde I es la intensidad eléctrica, A es el área de la espira. En este caso, si la espira es del lado A y B, A por B, esa sería el área de la espira, ¿verdad? Por el campo magnético y por el seno del ángulo θ. Bien, el ángulo θ, obviamente, si observamos la espira, el ángulo θ, ¿verdad? Es el ángulo que en todo caso forma el eje X, o lo que es lo mismo, el eje X, o lo que es lo mismo la fuerza, ¿verdad? Con la mediatriz de la espira. Ese era el ángulo θ. O lo que es lo mismo, la intensidad de la corriente que circula a lo largo de la espira con el campo magnético. Ese es el ángulo θ. Y
por último, aplicando ese concepto, habíamos visto que sobre una espira, si es que la espira ya no es rectangular del lado A por B, sino que más bien es una espira circular de radio R, el par era I por A por B por el seno del ángulo tita. Bien, en este caso el área es 2 pi por R cuadrado, el área de cualquier círculo es el multiplicar pi por el radio al cuadrado, entonces si reemplazo A acá me va a quedar que lambda era pi por I por B por R cuadrado, seno del ángulo tita. Ahora vamos a admitir los últimos dos. Joyce, no sé quién será, y Vaqueros, ya lo tengo anotado, Vaqueros. Bien, pero si yo junto una espira y luego continúo con una segunda espira, una tercera, una cuarta, formo una espiral como esta, todo este conjunto se llama bobina. O sea, varias espiras, una a continuación de las otras, se llama bobina. Pero si el eje de esta bobina es lineal, si yo trazo una recta por los centros de cada una de las espiras, y las espiras tienen el mismo radio y están una a continuación de otra, tal como están viendo en la figura, tal como la espiral del cuaderno, entonces esa espira recibe el nombre de solenoide. O sea que un solenoide es una espiral como la del cuaderno que ustedes traen para hacer sus anotaciones. ¿Verdad? Donde hay una continuidad eléctrica entre todas las espiras, es decir, que si entra una corriente o una carga por un extremo, debe salir por el otro extremo, porque todas ellas están conectadas una a continuación de otra. Entonces, en ese caso, si es que el solenoide tiene n espiras, vuelvo a repetir, el solenoide en este caso tiene n espiras. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17 espiras tiene. En ese caso, se dice que el solenoide tiene n vueltas o tiene n espiras. El valor de cada una de ellas el par que genera cada una de ellas se va reproduciendo sobre cada una de las espiras. Entonces, el par total sumada, todos los pares, o sea, el par de la primera, de la segunda, etcétera, era, ¿no es verdad?, multiplicar el par que genera una sola espira por el número de las espiras que se. Bien, vamos a ver un par, ya eso fue un repaso de la clase pasada. Veremos, chicos, un par de ejemplos sobre esto. Y para lo cual vamos a ver un problema. Me dice que yo tengo una partícula, me dan la masa de la partícula. 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esa es la masa de la partícula. Y además la partícula esa posee una carga Q azul, 1.66 por 10 a la menos 19 coulomb. Y además la partícula que tiene la masa roja y cuyo valor de la carga azul me dan, son datos del problema, se mueve, esa partícula tiene movimiento y viaja con una velocidad de 8 por 10 a la menos 6 metros por segundo y lo hace a lo largo del eje X. Y la partícula entra en una región donde hay un campo magnético cuyo valor es 2.5 Tesla, el cual se encuentra sobre el plano XY y forma un ángulo de 60 grados con el eje X.
Lo que me piden es que yo calcule la aceleración de la partícula. A ver, vamos a ver aquí en el dibujito. Yo tengo una partícula roja que viajan con una cierta velocidad v, que es dato del problema. Me dan la carga de la partícula y su masa. Bien. Y además ellas están en una región. Esta partícula viaja a lo largo del eje X, porque la velocidad está sobre el eje X. Y además esta partícula roja M está en una región donde hay un campo magnético azul B. Ese campo magnético azul B es de tal forma de que se encuentra en un plano, debería ser en el plano ZY, ZX, perdón. No, ¿verdad? En el plano ZX se encuentra el campo magnético B. Y por otra parte, como se encuentra en el plano ZX, ese campo magnético forma un ángulo θ con el eje X. Ese ángulo θ es dato del problema, 60 grados. Vamos a ver nuevamente cómo sería, cuáles son los datos del problema, el planteamiento del problema, el enunciado del problema. Tengo una partícula roja. Esa partícula roja es viajera. ¿Por dónde viaja? Por el eje X. ¿Con qué? Con una velocidad v, cuyo es dato del problema. De la partícula es dato también su masa y su carga. Y además, esta partícula viajera sobre el eje X se encuentra con un campo magnético que pertenece al plano ZX. Bien, y ese campo magnético forma con el eje X un ángulo θ. El valor de B me dan, el valor de θ me da. 60 grados es el valor de θ. Muy bien, pongo todos los datos del problema, la masa, la carga, el valor del campo magnético. Me dicen que el ángulo θ es 60 grados y que la velocidad de la partícula es dato del problema. Esos serían todos los datos. Empleo algunas expresiones. La primera expresión que voy a poner es de la carga, o de la fórmula que voy a poner, la fórmula de la fuerza de la partícula. La fuerza de origen magnético es igual a la carga por la velocidad, el módulo estamos hablando, ¿no? Por el módulo del campo magnético por el seno del ángulo θ. Es el valor de la carga por su velocidad, ¿verdad? Por el módulo del vector campo magnético B y por el seno del ángulo θ. Y además pongo la segunda ley de Newton que me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Y resuelvo el problema. Hago el mismo dibujito anterior y yo sé que la fuerza es igual a Q por B por el seno del ángulo θ. Todos son datos del problema. La carga es dato del problema, la velocidad también, el valor del campo magnético es también y el valor de θ es también. Me da que la fuerza de origen magnético 27.52 por 10 a la menos 25 newton. Y además, yo planteo que la segunda ley de Newton que me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Muy bien, y despejo la aceleración. Ya yo calculé la fuerza que es 27.52 por 10 a la menos 25 newton y calculo el valor de la aceleración, 16.47 metros sobre segundo. Bien, y con eso está resuelto el problema. Porque ¿qué era lo que me pedían? Me pedían que yo calcule la aceleración de la partícula. Perfecto. Para conocer la aceleración de la partícula, debo conocer la fuerza de origen magnético que el campo magnético genera sobre la partícula roja para que ella adquiera una cierta velocidad v, cuyo dato me han dado. Y
Entonces, conocida la fuerza que arrastra la partícula, yo puedo aplicar la segunda ley de Newton, ¿no es verdad? Fuerza igual a masa por aceleración, de donde calculo la fuerza de origen magnético porque conozco todos los datos para poder calcularla. Y de esa manera, nada, despejo la aceleración, fuerza sobre masa, la fuerza la calculé, la fuerza de origen magnético que arrastra la partícula y que le va a comunicar la aceleración A, dividido su propia masa y me da 16.47 metros sobre segundo. Ese sería un problema. Bien, otro problema que podemos quizás plantear es este. Dice que dos espiras circulares del mismo diámetro, fíjense que hay dos espiras circulares del mismo diámetro, cuyo valor me dan, el diámetro de todas estas espiras circulares es 8 centímetros, están acomodadas de forma apretada formando una bobina y transportan la misma corriente, cuya intensidad es 5 amperes. La intensidad que entra a la bobina es 5 amperes. Y la bobina está en una región donde existe un campo magnético B igual a 0.5 Tesla. Me dicen, los datos entonces son el valor del campo magnético, la intensidad que entra a la bobina, ¿verdad? Y el diámetro de las bobinas. Ahora, si el valor del torque debido a las fuerzas magnéticas es la mitad del torque máximo, me piden que calcule la posición de la espira respecto al campo magnético B. A ver, vamos a ver qué es lo que pide. Me dice que el valor total debido a las fuerzas magnéticas es la mitad del torque máximo. Y lo que me pide es que calcule en qué posición se encuentra el campo magnético B. Muy bien, pongo los datos del problema, los diámetros de la espira, el radio va a ser el diámetro sobre 2, el radio al cuadrado, elevo al cuadrado el radio, me da 0.0016 metros cuadrados, porque el radio era 0.04 metros, ¿no es verdad? Porque obviamente estoy convirtiendo el diámetro, que eran 8 centímetros, a metros, ¿no? Me dicen que tiene 12 vueltas, porque ese dato del problema dice que 12 espiras circulares del mismo diámetro. Quiere decir que el número de espiras, obviamente, es 12 vueltas. La intensidad, el dato del problema son 5 amperes y la intensidad del campo magnético es 0.6 Tesla. La expresión es la expresión del torque sobre la espira, que es I por A por B por el seno del ángulo tita. Donde tita es el ángulo que forma, la verdad, el campo magnético con la perpendicular o el vector perpendicular a la bobina, al plano que forman la bobina, acá. De esa manera, y el tau max y el torque máximo es directamente I por A por B. Muy bien. Con estas dos expresiones procedo al cálculo. Ahí tengo la espira de 12 vueltas, el campo magnético va a formar un determinado ángulo tita y le va a entrar a la bobina una cierta corriente I, cuyos son datos del problema. Me piden tita. La pongo a la espira de forma tal que su eje coincida con el eje horizontal, o lo que es lo mismo, el eje X. Quiere decir que el campo magnético B formará con el eje X, o lo que es lo mismo con el eje de la bobina, un ángulo tita. Pero como me dan, no es verdad, el radio, el diámetro de la espira, me dan el diámetro de la espira, puedo calcular el radio y puedo elevarlo al cuadrado de forma tal para poder calcular A. De esa manera calculo A. Me da 0.05024 metros al cuadrado. Niña.
Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Entonces, planteo esta ecuación y la ecuación del torque máximo. Observe que esta expresión que lambda, que es el valor del torque I por A por B por el seno del ángulo θ, será máxima cuando el seno del ángulo θ tome el valor 1. El seno de, el seno de θ, para que tome el valor 1, θ tiene que ser 90 grados. Entonces, ese será el torque máximo. Entonces, puedo calcular el torque máximo. Conozco I, conozco el área que recientemente he calculado, conozco el valor del campo magnético. Me va a dar 0.015 newton por metro. Fíjense, newton es unidad de fuerza, metro, unidad de longitud, coincide para el momento que es el torque. Una vez calculado el torque máximo, me dicen que el torque es la mitad del torque máximo. Entonces, el torque máximo lo divido entre 2. Ese es el torque, 0.075 newton por metro. Con este valor voy a plantear la expresión del torque, que es I por A por B por el seno del ángulo θ. Entonces, planteo esta ecuación, ¿verdad? De esa manera, observen ustedes que es el torque máximo, I por A por B es el torque máximo. I por A por B es el torque máximo. ¿No es verdad? Y el torque máximo es I por A por B. Por el seno del ángulo θ que me queda acá. De ahí despejo el ángulo θ, pero como conozco el torque máximo, me va a dar el torque dividido el torque máximo. Una vez conocido el valor del seno del ángulo θ, lo meto a mi máquina calculadora. Shift, seno de θ, y me da que θ es 30 grados. En otras palabras, la verdad que el ángulo que forma con su eje el campo magnético es 90 grados. O lo mismo, por favor, la persona que ha entrado recientemente y tiene su poderoso micrófono activado, le ruego por favor lo apague. Bien, con eso hemos dado 2 ejemplitos sobre lo que habíamos, la verdad, complementado la clase pasada. Vamos a ver ahora quién produce el campo magnético. Vamos a ver quién es el responsable de producir un campo magnético. Hasta ahorita habíamos visto las fuerzas que producía sobre una carga móvil un campo magnético. Suponíamos que el campo magnético estaba creado y que además, no es verdad, ese campo magnético era creado por carga en movimiento. Mejor dicho, que esa fuerza de origen magnético era creada por el campo magnético. Pero en este momento no sabemos quién crea el campo magnético. Les propongo ver entonces, chicos, quién crea el campo magnético. Quién es el ente responsable de que el campo magnético exista. Obviamente es una corriente. El campo magnético es creado por cargas en movimiento. Bien, entonces yo tengo, como en este caso, una carga diferencial de Q. Para que ella tenga la posibilidad de crear un campo magnético, entonces debe estar en movimiento. Estará con un movimiento tal como cuya velocidad es v. La carga, para estar en movimiento, posee una cierta velocidad tal como v. Y deseo calcular el campo magnético a un punto P, distante a una distancia R de la carga en movimiento. Bien, a ver, vamos a plantear nuevamente el problema. ¿Qué es lo que yo poseo? Una carga.
como la azul, cuyo valor es diferencial de Q. Para que ella tenga la posibilidad de crear un campo magnético, debe viajar con una cierta velocidad v. ¿Qué es lo que deseo? Conocer el campo magnético que esta carga diferencial de Q, esta carga azul diferencial de Q, me crea a una distancia R cualquiera de ellas, o lo que es lo mismo en un punto P. La experiencia, y esto es fruto de mucha investigación y mucha experiencia, nos ha dicho, nos ha alumbrado de que la carga Q crea un campo magnético en un punto P, y ese campo, que lo voy a llamar diferencial de B, es tal que es perpendicular al plano que forma la velocidad y la recta que une diferencial de Q. Por favor, la persona que entró tiene su micrófono activado. Ese campo magnético que voy a llamar diferencial de B, fíjense que está en color rojo, es tal que es perpendicular al plano que forma la velocidad con la recta que une la carga con el punto donde yo deseo calcular el campo magnético diferencial de B. Esa es la primera condición. Observen ustedes de que la recta de unión desde diferencial de Q hasta el punto P forma un ángulo phi con la velocidad. Y el campo magnético será perpendicular al plano que forma R, que es la recta que une diferencial de Q con P, y la velocidad. Forman un plano, dos rectas, y el campo magnético será perpendicular a ese plano. Muy bien. Entonces, el campo magnético diferencial de P debe depender de algo. Obviamente depende del valor del diferencial de Q de la carga. Va a depender de la velocidad con la que la carga viaja. Y va a depender de la distancia entre la carga y el punto donde yo deseo calcular el campo magnético. De esas tres variables depende el diferencial de B, vuelvo a repetir, depende de la velocidad, del valor de la carga, que viaja con una cierta velocidad B, y de la distancia entre la carga y B. El punto donde yo deseo calcular el diferencial de B. Y además este diferencial de B debe ser perpendicular al plano que forma R y la velocidad. Y obviamente va a depender de este ángulo phi, el ángulo que forma la velocidad, con la recta de unión entre la carga que viaja y el punto P. Bien, de eso va a depender el campo magnético. Entonces, recordando siempre que el campo magnético es un vector. Ahora, el módulo de ese vector campo magnético se lo puede calcular multiplicando diferencial de Q por la velocidad, por el seno del ángulo phi y dividiéndolo R al cuadrado. Y la constante de proporcionalidad será una K'. Habíamos dicho que el campo magnético diferencial de B depende del valor de la carga, de la velocidad, del ángulo phi y de la distancia desde la carga al punto en consideración. Quiere decir que ese campo magnético va a depender de la velocidad, de este ángulo phi, de esta distancia. Y además debe ser perpendicular al plano que forma R con la velocidad. Muy bien, se puede calcular mediante esta expresión, o lo que es lo mismo, si yo aplico la definición de producto escalar, va a ser igual, ¿no es verdad? A K', que es esta, por diferencial de Q, que es un escalar, porque la carga es un escalar, por el producto escalar entre B y R, donde R es un vector unitario, que es R dividido su propio módulo. Bien,
R tendrá la dirección y sentido de la recta de unión entre diferencial de Q y P. Bien, el vector R. Entonces, esta expresión me permite calcular el diferencial de B, ¿verdad? Como K' diferencial de Q multiplicado con el producto escalar entre la velocidad, el vector unitario R, dividido R cuadrado, donde R es la distancia entre diferencial de Q y P. Dicho esto, entonces, tengo una expresión que me permite calcular el campo magnético que produce una carga diferencial de Q que viaja con una cierta velocidad B y la carga está situada en un punto tal cuya distancia desde diferencial de Q hasta el punto es R. De esa manera ya estoy con una poderosísima herramienta para poder calcular el campo magnético de una carga viajera. Luis Castillo, por favor, apague su micrófono. Gracias. Entonces puedo despejar K' para saber sus unidades. Si yo mando todo abajo acá, voy a mandar a dividir al diferencial de B, diferencial de Q, la velocidad, y voy a mandar a multiplicar al numerador R cuadrado. Aquí despejé, ¿verdad? Del diferencial de P, despejé K'. Este R cuadrado se va al numerador. Este diferencial de QB seno del ángulo θ quedan en el denominador. Pero las unidades del campo magnético son los Tesla. Las unidades de longitud al cuadrado son metros cuadrados. Las unidades del diferencial de Q son los coulombs. Las unidades de la velocidad son metros divididos segundos. Seno del ángulo phi no tiene unidades. Me quedó que las unidades de K' es Tesla metro cuadrado, coulomb metro sobre segundo. Entonces, pero un coulomb dividido segundo es un ampere. ¿De acuerdo? Y este metro se va con el metro cuadrado. Me queda en el numerador, fíjense, se simplifica, me queda metro cuadrado. Y aquí me queda ampere como denominador. Coulomb dividido segundo es un ampere. Lo subo arriba, ampere a la menos 1 por Tesla. Quiere decir que el valor de las unidades de K' son, y eso lo tienen que traer en su formulario, son Tesla, ampere a la menos 1 metro. Y ustedes saben que toda constante de proporcionalidad depende del sistema de unidades elegido. Pero nosotros hemos elegido el sistema de unidades internacional. Bien, el sistema SI. Siempre hemos trabajado con eso y para ese toma el valor de 10 a la menos 7. Entonces, el valor de K' es 10 a la menos 7. Las unidades de K' son Tesla, ampere a la menos 1 metro. Esto lo tienen que traer en su formulario, que K' es 10 a la menos 7, 10 a la menos 7. Tesla, ampere a la menos 1 metro. Hemos obtenido una expresión que me permite calcular el campo magnético que crea una carga viajera cuyo valor es diferencial de Q a una distancia cualquiera. Observen ustedes de que en todo caso, en este punto P, el campo magnético será perpendicular a este plano. Y si se mantiene la distancia, la verdad, respecto a la recta que tiene la velocidad, y si trazo un plano perpendicular a B,
manteniendo siempre la distancia P, o lo que es lo mismo si P estuviese siempre a la misma distancia de B, entonces el campo magnético trazará una línea de campo magnético que en todo caso es perpendicular a la velocidad. Y el campo magnético siempre será tangente a su línea de campo magnético. Quiere decir que las líneas de campo magnético que traza diferencial de B, en este caso es una circunferencia, una curva cerrada. De esa manera puedo calcular fácilmente el diferencial de B si es que yo puedo integrar a lo largo de, obviamente, de toda la curva. Ya sé las unidades de K. 10 a la menos 7 Tesla ampere a la menos 1 metro. El valor de K'. Pero muchos autores ponen que K' es igual a mu0 sobre 4pi porque muchos de los problemas son problemas simétricos. Entonces, donde entra pi, entonces le dan a K' mu0 sobre 4pi, entonces de aquí puedo calcular el valor de mu0 mandando 4pi a multiplicar a K'. Será como K' es 10 a la menos 7 Tesla ampere a la menos 1 metro, si mando acá a multiplicar a K', será el valor de K' por 4pi. El valor de mu0. Ya tienen una forma de cómo. Mu0 es 4pi por 10 a la menos 7. Tesla ampere a la menos 1 metro. Ese valor también tienen que traerlo, obviamente, en su formulario. Bien, veremos entonces el campo magnético de un elemento con corriente. Aquí era solamente una carga la que generaba el campo magnético. Ahora, si yo tengo un conductor, ¿no es verdad? Yo tengo un conductor, entonces habrán varias cargas y la suma de cada uno de los diferenciales de B, si son muchas las cargas, será la suma de cada una de las cargas. Vamos a llamar diferencial de Q la suma de todas las diferenciales de Q pequeñas. ¿Verdad? De todas las diferenciales de Q pequeñas. Voy a llamar diferencial de Q a la montonera de carga. Bien. De todas las cargas, un elemento de longitud de L del conductor. Y va a circular, o sea, una corriente, porque cada una de las cargas posee una cierta velocidad V. La expresión vectorial, en todo caso, del campo magnético será diferencial de B igual a mu0 sobre 4pi I por diferencial de L por R sombrerito, que es un vector, dividido R cuadrado. Pero para que encontrar el valor total debo integrar esto. La integral del diferencial de B es B. Mu0 sobre 4pi puede salir fuera de la integral porque son constantes. Y me queda por último que B es mu0 sobre 4pi por la integral de I diferencial de R en producto vectorial con R sombrerito dividido en el cuadrado. Esta se llama ley de Biot. En realidad es una ley que solamente me sirve para poder posteriormente deducir otras expresiones. Pero obviamente la ley de Biot es impráctica. No sirve para los efectos de cálculo, simplemente me sirve para los efectos deductivos de otros conceptos, que enseguida vamos a echar mano de ella. O sea que el módulo de esto, ¿no es verdad? Que es el módulo de esta de acá, el módulo, porque aquí yo tengo un producto vectorial diferencial de B. Es un vector. El módulo de esta es mu0 sobre 4pi I por el diferencial de L y por el ángulo que forman I y diferencial de L en función del ángulo tita, por el seno del ángulo tita dividido R cuadrado. Bien.
Ahora vamos a ver el campo magnético que produce un conductor rectilíneo y largo. Aquí yo tengo un conductor como el negro, por el cual va a circular una cierta corriente I a lo largo del conductor. Y deseo calcular el campo magnético en un punto P. Ese punto P estará a una distancia cualesquiera de R, ¿no es verdad? De un pedacito de conductor diferencial de L que yo he tomado. Tomo del conductor por el cual circula una corriente de intensidad I, un pedacito de conductor diferencial de L. Y deseo calcular el campo magnético que me produce el diferencial de L o la corriente I que circula a lo largo del diferencial de L, un pedacito de este conductor infinitesimal a una distancia R. Ya yo sé. Si la corriente es esta, paralela al eje Y, ¿no es verdad? Ya yo sé que el campo magnético diferencial de B será perpendicular al plano que forma la corriente con I, o lo que es lo mismo, la velocidad de la carga que es a lo largo del conductor, o lo que es lo mismo, las cargas viajeras que es a lo largo del conductor, con la distancia desde el diferencial de L hasta el punto P, perpendicular al plano que forman L y la intensidad de la corriente que circula a lo largo del conductor. Voy a calcular diferencial de B. Para lo cual uso la ley de Biot que me dice que diferencial de B, esta es la ley de Biot. Diferencial de B mu 0 sobre 4 pi y diferencial de L en producto vectorial con R sombrerito dividido R cuadrado, que la tengo acá. Nada más que desarrollada ya en el producto, este sería el módulo del diferencial de B. ¿No es verdad? Que es esta expresión, observen ustedes, es esta. Diferencial de B, el módulo del vector diferencial de B mu 0 sobre 4 pi y diferencial de L, seno del ángulo θ dividido R cuadrado. Voy a echar mano a esta, que era el módulo de esta expresión. De esa manera, entonces, echo mano a esa expresión y empiezo a trabajarla. La tangente del ángulo phi va a ser A sobre L. A ver, vamos a ver quién es phi. Este es el ángulo que forma el conductor con la recta de unión desde el diferencial de L hasta P. La tangente de este triángulo rectángulo, ¿no es verdad? Es cateto opuesto dividido cateto adyacente. A dividido L. A dividido L. El seno del ángulo phi va a ser A dividido R, la hipotenusa. Cateto opuesto dividido la hipotenusa. Ese va a ser el seno del ángulo phi. Y R cuadrado lo despejo de acá. Este R lo paso acá y el seno del ángulo θ lo paso abajo y lo elevo al cuadrado. Me va de despejar R de acá, me va a quedar que R cuadrado es A cuadrado sobre el seno cuadrado de F. Luego de eso, de acá despejo L. L, ¿no es verdad? Lo paso acá y la tangente la paso abajo. Va a ser A dividido tangente del ángulo phi. Diferencio L. El diferencial de L va a ser la derivada de esto multiplicado por el diferencial de phi, porque phi es la variable. Va a ser, hago la derivada de esto, que es la derivada del numerador, que es 0, o sea, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, que la derivada de tangente del ángulo phi es 1 sobre coseno cuadrado de phi. Bien. Dividido el denominador elevado al cuadrado.
tangente de phi elevado al cuadrado, todo multiplicado por el diferencial de phi, porque estoy encontrando el diferencial de él. Ustedes saben muy bien el cálculo 1 y saben diferenciar y saben resolver ecuaciones diferenciales. Esto para ustedes es pichar. Entonces, lo voy a trabajar. A sobre coseno cuadrado phi y la tangente al cuadrado, por definición de tangente, es seno dividido coseno elevado al cuadrado de seno cuadrado sobre coseno al cuadrado, y este diferencial de phi es ese. Y aquí simplifico, observen ustedes, los cosenos se van a ir, me va a quedar A sobre seno cuadrado por el diferencial de phi. Quiere decir que el diferencial de L, ¿no es verdad? Que va a ser igual a A sobre seno cuadrado por el diferencial de phi. Pero yo tengo la expresión general que es mu 0 sobre 4pi y diferencial de L, que ya la calculé por el seno del ángulo phi dividido R cuadrado. Voy a reemplazar este diferencial de L por el valor que yo saque. Reemplazo. En vez del diferencial de L, voy a poner A sobre seno cuadrado de phi diferencial de phi. A sobre seno cuadrado de phi diferencial de phi. Este seno de phi es este seno de phi. Este R cuadrado, la verdad, es el valor de R cuadrado. Vamos a ver cuánto vale R cuadrado. R cuadrado es A sobre seno cuadrado de phi. A sobre seno cuadrado de phi. 4pi sobre, mu sobre 4pi es lo mismo. Y listo. Simplifico acá. Seno cuadrado se va a ir con seno cuadrado. La verdad, este seno va a seguir arriba nomás. La verdad, A cuadrado se simplifica con A, me queda A como denominador, menos 4, menos mu 0 sobre 4pi, continúa y este diferencial de phi queda ahí. E integra. La integral del diferencial de phi, de diferencial de b, es b. Saco fuera de la integral, que porque es constante mu 0 sobre 4pi, sale fuera de la integral. ¿No es verdad? Y voy a integrar entre 0 y pi. Voy a integrar entre cuando de phi vale 0 hasta cuando phi vale pi. ¿No es verdad? De esa manera voy a integrar entre 0 y pi de i seno de phi dividido a diferencial de phi. Pero si yo modifico los límites de integración entre 0 y pi sobre 2, es el doble. Entre 0 y pi sobre 2, entre 0 y pi será la unidad, y entre 0 y pi sobre 2 será pues el doble. Por eso aparece este 2. Y practico, la verdad, la operación de integración y la de resolver esta integral. La integral entre 0 y pi sobre 2 de i diferencial de phi sobre a diferencial de phi. La verdad, esta i es esa i. Y la diferencial de esta i sobre a sale fuera de la integral. Me va a quedar la integral del seno de phi es coseno de phi entre 0 y pi sobre 2. Reemplazo los límites de integración y me da por último la expresión. Esta es la que vale. Que el campo magnético tiene un valor que es igual a mu 0 sobre 2pi por la integral entre i y a. O mejor dicho, no por la integral, por el valor de i dividido a. Ese es el valor de quién? Del campo magnético. ¿Que depende de quién? Depende de la intensidad I. ¿Y de quién más? De A. A ver, veremos qué es A. A es la mínima distancia, o lo que es lo mismo, la distancia desde el conductor hasta el punto P. La distancia entre una recta y un punto P, por definición, es la mínima distancia que existe entre el conductor y el punto P. Esa es A. En esta expresión de acá. ¿Y quién es? Y es
la corriente que circula a lo largo del conductor. Fíjense cómo hemos simplificado. Hemos podido calcular. ¿Qué cosa? El campo magnético. ¿Dónde? En un punto P. ¿Dónde se encuentra el punto P? Situado a una distancia desde el conductor hasta el punto P, la mínima distancia. ¿Cómo calculo el B? Si conozco la intensidad y conozco A. No necesito más nada. Esta expresión, perdónenme que se la remarque, que B es igual a mu0 sobre 2pi y sobre A. Tráiganla en su copia. Pero el campo magnético es un vector. ¿No es verdad? Que va a trazar líneas de campo magnético. Y la forma de saber cómo va el campo magnético, si es que es hacia izquierdas, de derecha a izquierda, o de izquierdas a derecha, simplemente ustedes, el conductor lo toman, lo agarran con la mano derecha. Lo agarran el cable, el conductor, por el cual circula una corriente I, donde con el pulgar de la mano derecha deben indicar la dirección de la corriente. Y el campo magnético, la punta de los dedos de la mano derecha indicarán la dirección de las líneas de campo magnético. Que en todo caso son circulares. ¿De acuerdo? En todo caso, las líneas de campo magnético son circulares. Vuelvo a repetir, esto es importantísimo. Y deben ustedes, fíjense, ¿cómo será en este caso el campo magnético? ¿Será en sentido antihorario o será en sentido horario si es que la corriente por un conductor café viaja de arriba hacia abajo? Toman, agarren ese conductor café ahorita con la mano derecha. Bien. Y con su pulgar de la mano derecha, ustedes hagan coincidir con la dirección de la corriente. Los dedos de la mano derecha indicarán las líneas de campo magnético, la dirección del campo magnético. Eso es importantísimo. Entonces, van a emplear, vuelvo a repetir nuevamente. En este caso, la corriente va de abajo hacia arriba a lo largo del conductor gris. Entonces, el pulgar de la mano derecha debe indicar la dirección de la corriente. Y el campo magnético trazará una línea indicada por los dedos de la mano derecha si es que yo tomo el conductor. Quiere decir de que el campo magnético en este caso va a tener este sentido. Y siempre será perpendicular, ¿no es verdad?, al conductor, como en este caso. Estas líneas de campo magnético son siempre perpendiculares al conductor, cuyo color es marrón claro. Quiere decir que forman el campo magnético, formará línea de campo magnético cuyo plano es siempre perpendicular al conductor. El sentido de cómo viaja el campo magnético regla la mano derecha. Hemos obtenido entonces una expresión que me permite calcular el campo magnético cuando por un conductor circula una corriente I y que además nada estará situado a una cierta distancia a cualquiera. Observen ustedes que mientras si crece A, el campo magnético en esta, si A es pequeño, será intenso. A medida que A es más lejos, está más lejos del conductor, la intensidad del campo magnético disminuye porque es la intensidad de la corriente que circula a lo largo del conductor la que produce el campo magnético. Mientras más lejos deseo calcular el campo magnético, más pequeño este será. ¿Por qué? Porque en la expresión está dividido entre A. Si A es grande, B es pequeño. Si A es pequeño, B es grande. Y obviamente está en función de la intensidad. Si la intensidad que circula por el conductor es mucha, va a producir un gran campo magnético.
Si la intensidad es muy pequeña, el campo magnético va a ser chiquitito. Hemos sacado conclusiones importantísimas. Esta expresión traigan a su copia. Y sepan aplicar la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha no es más que una aplicación indicativa del vector que se produce cuando yo empleo el producto vectorial. Bien. De esa manera hemos podido lograr calcular el valor del campo magnético a una distancia A, cualesquiera, desde el conductor. Esta será una distancia A, esta otra, esta será una distancia A, esta será otra, esta será otra. Y puedo calcular el campo magnético que produce una corriente que circula por un conductor. Ahora bien, ¿cuál será el campo magnético creado por una espira circular? Haremos un pequeño descansito, chicos, para que yo pueda tomarme un poquito de agua. Les propongo un descanso de 5 minutos y de repente cuando llegue les voy a tomar lista ya. Muy bien, ingeniero. Muy bien. Un pequeño versito más para ver esto, el campo magnético creado por una espira circular. Si yo tengo una espira circular como la roja, por la cual circula una corriente I, bien, circula por la espira una corriente I, es una espira circular. Esa espira circular tiene un radio R y está en un plano como el gris o el celestito. Y deseo calcular el campo magnético en un punto P que va a crear la circulación de la corriente a lo largo de la espira circular. Bien. En un punto P distante a una distancia D. Desde el centro de la espira por una perpendicular al plano formado de la espira hasta el punto P, tal como D. Tomo un pedacito de espira diferencial de L. Y como esta es el plano de la espira, observen ustedes, ¿verdad?, que la velocidad formará 90 grados con el radio de la espira. Bien, porque la velocidad con la cual circulan las cargas debido a que por la espira circula a una determinada intensidad I, formará 90 grados con el radio de la espira y va a ser tangente a la línea que traza el campo magnético B. Consideramos esta espira circular y estaríamos interesados en calcular el campo magnético que forma la circulación de la corriente por la espira a una distancia D. Tomo un diferencial de R, ¿verdad? Observen ustedes que la circulación de la corriente es antihoraria, contraria a la aguja del reloj. R será el radio de la espira. D es la distancia desde el centro de la espira hasta el punto P. D, tal como está mostrado acá. Y, ¿verdad? Y vamos a suponer de que el punto P está ubicado sobre el eje X. Este será el eje X. Vamos a tomar este como eje X. Y el eje X es, digamos, coincide con el eje de la espira. Muy bien. Dicho eso, entonces, diferencial de L es perpendicular a R, observen ustedes. Diferencial de L, que es un pedacito de espira, es perpendicular al radio R. Porque diferencial de L está en el plano de la espira, y si está en el plano de la espira va a ser perpendicular al radio de la misma espira. Muy bien,
planteo la fórmula que diferencial de B es un mu0 sobre 4pi y diferencial de L seno del ángulo phi dividido R cuadrado. Y además, el ángulo phi es 90 grados, donde el ángulo phi es el ángulo que forma diferencial de L, ¿no es verdad? Diferencial de L con, ¿no es verdad?, la circulación de la corriente. Entonces, si diferencial de phi es 90 grados, ¿no es verdad?, el seno de 90 grados es 1, me queda esta expresión, el seno de phi se vuelve 1. Me queda mu0 sobre 4pi y diferencial de L dividido R cuadrado. Bien, donde phi, ¿no es verdad?, es el ángulo que habíamos considerado. De esa manera, partiendo de esta expresión que diferencial de B es mu0 sobre 4pi y diferencial de L sobre R cuadrado, voy a descomponer este diferencial de B, lo voy a descomponer, ¿la verdad?, en según el eje X y según el eje Y. Una componente del diferencial de B según el eje X y otra componente del diferencial según el eje Y. Las componentes según el eje Y, si este es el eje X, el eje Y será perpendicular a, ¿no es verdad?, será perpendicular obviamente al eje X. Pero este diferencial de L va a producir un campo así, a lo largo del eje Y. Pero el de abajo producirá un campo así. Quiere decir que las componentes según el eje Y se anulan entre sí. Me van a quedar solamente las componentes según el eje X. Esas componentes según el eje X del diferencial de B la voy a llamar diferencial de B'. ¿Bien? O sea, diferencial de B'. De esa manera, entonces, al anularse las componentes según el eje Y por la simetría, la componente según el eje X del diferencial que he llamado diferencial de B', ¿no es verdad? Puedo calcularla multiplicando por favor, la persona que está hablando, anule, les ruego encarecidamente que anule el volumen de su micro. Va a ser multiplicado por el ángulo beta, ¿no es verdad?, por el ángulo beta, según el eje X. ¿De acuerdo? Si yo abato esto, diferencial de B', ¿no es verdad? Si este es el ángulo beta, este es el ángulo beta, que es lo mismo que este, va a ser igual a la componente sobre el eje X, diferencial de B', va a ser igual a diferencial de B por su seno del ángulo beta, opuesto sobre la hipotenusa. Dicho eso, entonces, multipliqué por el seno del ángulo beta. Pero el seno del ángulo beta es R dividido R pequeño. Vamos a ver el seno del ángulo beta. El seno de este ángulo es opuesto dividido hipotenusa. Es R mayúscula dividido la hipotenusa cuyo valor es R. Bien, eso lo he expresado acá. Entonces, diferencial de B', si yo reemplazo, es mu0 sobre 4pi, que es este, y que es este, ¿no es verdad?, multiplicado por el diferencial de L verde, que es este, pero seno de beta es R dividido R, entonces este R es este R, y R multiplicado por R cuadrado es R al cubo. Ya tengo la componente según el eje X, que es la única que vale. Debo integrar esta. La integral del diferencial de B' es la integral de lo que está a la derecha. Entre 0 y 2pi. ¿De acuerdo? Entonces, saco fuera de la integral lo que no me interesa. Mu0 sobre 4pi. R también es constante. Mu0 sobre 4pi sale fuera de la integral.
y circula la misma corriente R, sale fuera de la integral, y R al cubo también sale fuera de la integral. Voy a integrar, ¿la verdad?, entre 0 y 2pi, ¿la verdad?, a R por el diferencial de L. 2pi veces R. Y de esa manera, ¿la verdad?, y después de la integral del diferencial de L entre 0 y 2pi, es directamente, nada, entre 0 y pi es 2pi por R. ¿De acuerdo? 2pi por R. ¿No es verdad? Y de esa manera puedo calcular que B' es mu 0 sobre 2, ¿verdad? Porque 2pi se va con el 4pi, me queda 2 solamente, mu 0 es ese mu 0, i es ese i, R por R es R cuadrado y R al cubo. Pero calculo el valor de R. R, vamos a ver cuánto vale R. R, empleo Pitágoras, ¿verdad? Empleo Pitágoras para obtener el valor de R pequeño de la hipotenusa. Va a ser uno de los catetos al cuadrado por el otro cateto al cuadrado. ¿De acuerdo? Me va a quedar R cuadrado más D cuadrado a la 1 medio. Y R al cubo va a ser, como está aquí a la 1 medio, si elevo R al cubo va a ser a la 3 medio. Me queda por último, que esto es lo que vale, que B', el campo producido por una espira en un punto P, ¿no es verdad?, por la circulación de la corriente por la espira, va a tener un valor. Y ese valor es mu 0 sobre 2 i por R cuadrado dividido R cuadrado más D cuadrado a la 13 medios, que es reemplazando aquí. I es ese i, mu 0 sobre 2 es ese mu 0 por 2. R cuadrado es ese R cuadrado y R al cubo es R al cuadrado más D cuadrado, R pequeño, ¿no?, al cubo a la 3 medios. Esta es una expresión fundamental. Ahora, en el centro de la espira, cuando el punto P se encuentra en el centro de la espira, en ese caso D igual a 0. Si P lo voy acercando al centro de la espira, D se va achicando cada vez más y se convierte en 0. Entonces, puedo reemplazar acá. Anulo D cuadrado, ¿no es verdad? Y me va a quedar en el centro de la espira mu 0 sobre 2, mu 0 sobre 2, D cuadrado se anula, R cuadrado, con 2 se va el cuadrado del R cuadrado, ¿no es verdad? Observen acá. Y, ¿no es verdad?, como el R me quedaría al cubo acá, al cubo, el R cuadrado con R al cubo, me va a quedar 1 sobre R. Este es el valor cuando el campo magnético es creado por una sola espira, cuando el punto P se encuentra en el centro de la espira. Estas dos expresiones son fundamentales. Les aconsejo también que las traigan en su formulario. Vuelvo a aclarar. Cuando yo deseo calcular el campo magnético en el centro de una espira, si por ella circula una corriente I, esta es la expresión. Mu 0 I sobre 2 veces R, donde R es el radio de la espira. E I es la intensidad de la corriente que circula por el largo de la espira. Ahora, si quiero calcular a una distancia D, desde acá hasta acá, entonces la expresión es esta. Mu 0 sobre 2 IR cuadrado, donde R es el radio de la espira, R cuadrado más D cuadrado elevado a la 3 medios. Esas dos expresiones son expresiones fundamentales, chicos, que deben traerla en su formulario cuando den su segundo examen. Ahora bien, si en vez de ser una espira, son 5, 10, 20, 30, 50, N espiras,
circulares, esa n espira va a ser la suma de la primera más la segunda más la tercera más la n espira. El valor ¿verdad? Será multiplicado por n, si es que es este caso. Si hay muchas espiras apretadas, por las cuales circula una corriente I, y el número de espiras es n, bastará multiplicar la expresión de una sola espira por el número de espiras. Este será el caso cuando circula una sola, la corriente por todas las espiras, por todas las n espiras. Muy bien, chicos. Charlaremos 2 minutos, hasta ahí voy a dar el día de hoy. Les aclaro 2 cosas. En primer lugar, el viernes vamos a dar clase. El viernes vamos a estar casi terminando la materia. No voy a dar corriente alternada porque es larguísimo y obviamente no quiero complicarles más la vida a ustedes, que sería un tema complicado. No lo vamos a avanzar. Creo que el próximo viernes vamos a estar dando la última clase. Vamos a dar el próximo viernes fuerza electromotriz inducida y inductancia. Y vamos a ver la ley de Ampère, que nos permite calcular campos magnéticos. Es una herramienta como la ley de Gauss que me permitía calcular campos eléctricos. La ley de Ampère me va a permitir calcular campos magnéticos, ¿no?, producidos por corrientes eléctricas. Bien, eso era lo primero que le quería decir. Quiere decir que el próximo viernes estaríamos casi a punto de concluir con el desarrollo de la materia. Fíjense, estamos a mediados de julio. El próximo viernes, no sé qué fecha será. El próximo viernes es 16. A mediados de julio estamos terminando con esta materia y de ahí nos vamos a dedicar a dar examen. El próximo lunes. El lunes viene a ser el lunes 19 de julio. Daremos el primer examen. Ya fui a los módulos y los chicos que administran las aulas me han prestado 2 aulas. Una de ellas es el matadero y otra aula más por si es que no entramos todos en el matadero. De 9 de la mañana en adelante. Va a ser de 9 a 11 el examen. Quedan cordialmente invitados, chicos. A partir del el día 19, que es lunes, por la mañana, en la tarde, no puede ser posible porque los muchachos tienen prohibido quedarse más de las 2:30 a 3 de la tarde. Bien, entonces el próximo lunes vamos a aprovechar para dar un precioso examen. Ustedes conocen dónde es el matadero, ¿no? Por supuesto que conocen. Nos vamos ahí en el hall antes de subir al matadero. Ahí vamos a tener el gratísimo placer de encontrarnos. Y obviamente voy a dividir probablemente en 2 partes. Voy a primero acomodar la mitad y luego la otra mitad. Lo voy a hacer pasar por lista para que no haya problema, para que haya el distanciamiento social. El examen está marcado para las 9 en punto y de 9 a 11. Quiere decir que ya el examen va a empezar a las 9 en punto. Yo voy a estar a 8:30 ya, para que hasta las 9 nos acomodemos. Bien, voy a ir, van a hacer un examen tradicional, voy a hacer 4 preguntas, obviamente con valores, donde ustedes se van a divertir muchísimo en resolver los problemas, los 4 problemas, y a todos supongo que les va a ir bien. No me envíen matones, porque los voy a sacar a empujones, a los matones, y los denuncio ante la decanatura. Ya hemos hecho ese pacto todos los profesores. Voy a ir con su bellísimo rostro en mi computadora. Ahí voy a ir nombrando una vez estén ubicados
Llévense su cédula de identidad, su carnet de identidad. ¿Me muestran ustedes su carnet? Me fijo si el bellísimo rostro que está en la lista coincide con el de ustedes y no van a tener ningún problema. No lo voy a interrumpir en nada. Les voy a dar 2 horas, puede entrar al formulario. Entonces, los invito cordialmente. Vuelvo a repetir, lunes voy a estar próximo, voy a estar 8:30 en punto esperándolo. Ya con todos los exámenes editados, de forma tal que ustedes les produzca un gratísimo placer el dar su primer examen. Y después, ya veremos cuándo podrían dar su segundo examen, que hay mucho tiempo. Del 19 van a dar los primeros días de agosto su segundo examen y nos libramos de esta materia. Si es que hay alguna pregunta, les ruego por favor me la formulen en este instante. No sé si tendrán alguno, les ha quedado algo en duda. Buenas noches, ingeniero. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. Mi billetera me la robaron y ahí estaba mi carnet. ¿No pasa nada si voy con mi fotocopia? No, con su fotocopia no, pero yo voy a tener ¿cómo es su apellido, perdón? Sánchez Brañez. ¿Perdón? Sánchez Brañez. Ya Sánchez. Entonces, yo voy a ir con su bellísimo rostro y lo voy a comparar con el de su carnet y usted va a estar presente ahí. Ya, muchas gracias, ingeniero. Ya. ¿Alguna otra Buenas pregunta? noches, ingeniero. Le quería preguntar, no sé si entendí bien. ¿No vamos a dividir en 2 grupos? Probablemente, si es que no entran en el matadero, depende de la cantidad de gente que se presente. Me han El dicho, segundo grupo, ¿cómo a qué hora lo daríamos? Es el que pasa segundo que yo grupo tengo va a ser en el examen. mismo instante. Voy a buscar una persona que se haga cargo, yo me voy a hacer cargo de las 2 aulas, voy a estar de un lado para el otro, voy a llevar gente que, para el control de ustedes, ¿no es verdad? Para que si hay alguna duda, que ustedes consulten, etcétera, etcétera. Pero según lo que me han dicho en el matadero, han sabido meter hasta más de 100 personas, porque es para 150. ¿No es verdad? Así que sí, sí, señorita. En el mismo horario darán los 2 grupos. Es que yo, tenía ya un examen de una materia que en ese horario tengo paso clase. Se va a hacer a las 7:30, 8. De 7:30 a 8, pero le alcanza, señorita. No, va a ser más o menos de esa hora, como a las 7:30, porque tenemos clase hasta las 9:30, más o menos sería. Pero no se haga problema, señorita. Igual. Si es que usted no puede dar el examen ese ratito, yo le tomo por Zoom. ¿Se da cuenta? Por Zoom, ¿cómo sería? ¿Así ejercicios o teoría oral? No, por Zoom yo planteo un problema sin valores, ¿me entiende? Le pongo una montonera de fórmulas. ¿Cuál elegiría usted empezando para resolver este problema? Tal fórmula. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Le interrogo sobre la fórmula porque si usted no sabe los términos de la expresión que va a utilizar, no puede alimentarla. Luego de eso, y es como yo he tomado al resto de los muchachos, luego de eso, ¿qué es lo que hago? Lo interrogo sobre el problema. ¿Cómo resuelve el problema usted? ¿Por qué es este gráfico así? ¿Por qué es este gráfico allá? ¿Por qué es este vector acá? Eso. 15 minutos me demoraría con usted, pero multiplique 15 minutos por 115. ¿Cuánto es eso? Por 100 nomás, que supóngase que se presenten 100, son 150 minutos. O sea que en 1 hora yo tomaría solamente a 2. Por eso en los 2 semestres pasados me ha llevado 1 semana solamente a tomar un examen, estando yo sentado de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. 1 por 1 les he tomado. Y yo me doy cuenta inmediatamente si la persona conoce o no conoce. No tengo ningún problema. Si es alguien que tiene un inconveniente que no lo puede resolver, yo lo tomo por Zoom.
Pero mientras sean 5, 6, digamos, no lo voy a tomar a todo en conjunto. Uno por uno yo tomo. Y ahí nomás le digo su nota. Y si usted, y la justifico, le digo, le estoy poniendo tanto porque usted falló en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero, gracias. Así que haga el esfuerzo si es que le conviene más dar clase presencial. ¿Quién más? Ingeniero, disculpe, ¿será que nos podría mandar o dar indicaciones sobre cómo llegar al matadero? La verdad es que nunca pude conocer esa aula. Señorita, es el aula que está en el edificio de tecnología arriba, en el último piso. Aula 222, módulo 225. 225. El tercer piso, creo, cuarto. Ustedes me van a esperar ahí en el 225 a la entrada. Hay una sola entrada. Ahí está en el hall, antes de subir las escaleras. De ahí lo voy a hacer subir por lista. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta más? El documento restante, ingeniero, también nos lo va a pasar, ¿no? Para poder hacer el formulario para el segundo Los parcial. documentos restantes, señorita, son para el segundo examen y obviamente se los voy a pasar, pero ahorita no se lo paso porque se van a confundir. Yo prefiero que ustedes se concentren en la primera información que les he pasado. Ingeniero, ¿y el examen por Zoom qué día sería? ¿Capacitores, ingeniero? ¿Perdón? Hasta capacitores, ingeniero. Hasta capacitores inclusive. Hasta capacitores, ingeniero. Inclusive. Ingeniero, ¿el examen por Zoom qué día tomaría? No lo sé, pues, porque no sé la cantidad. Yo se imagina, estoy tomando exámenes seguidos. Yo doy materia para electromecánica, 3 materias que son de quinto, sexto y 10º semestre. ¿No es verdad? Entonces, pero vamos a encontrar un lugar. Si son 4 o 5, media mañana me lleva, pues. O sea, no representa para mí, digamos, algo contundente como es tomarle a 115 por Zoom. ¿Me van a entender? Yo le paso un mensaje, pues. Yo voy a saber. De todas maneras, tienen que ir a manifestar. No es que después de cuando usted aparezca me pasen un mensaje y me pidan que yo voy a tomar. Para eso tenemos un grupo, chicos. Solamente al que aparezca ahí justifique que no puede dar el examen. Que tampoco voy a permitir, me justifique claramente y con prueba que no puede dar ese examen. Porque si no van a querer que todo le tome por Zoom, pues. Y le digo por Zoom, ya he visto por lo que yo he experimentado, es mucho más contundente que por un examen presencial del cual ustedes están perfectamente acostumbrados. Porque llevan ahí en Zoom no hay formulario, nada. Porque yo lo estoy mirando, yo paso mi imagen, ustedes están con su imagen. Y ustedes tienen que mirar a la cámara y yo les paso todas las expresiones ahí. Toditas las expresiones les paso. Y ustedes verán cómo eligen y justifican cuál de ellas van a emplear. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya para ir cerrando la reunión. Todo claro, ingeniero. ¿Todo claro? Muy bien, chicos, entonces nos vemos el viernes. Damos clase. Y el lunes ya nos dedicamos a sufrir con el examen. El viernes va a ver si es que hay alguna duda, la vamos a aclarar. ¿De acuerdo? Hasta luego, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Me voy a salir fuera de la reunión. Voy a considerar que todos ustedes están presentes. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.